Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de los polinomios de Bernstein. La presentación está organizada de la siguiente manera. Empezaremos con una introducción histórica y la definición formal. Luego veremos sus propiedades fundamentales, la demostración del teorema de aproximación de Bernstein, la deducción del teorema de Weierstrass y finalmente algunas aplicaciones prácticas. ¿Qué son los polinomios de Bernstein? Los polinomios de Bernstein fueron introducidos por el matemático ruso Sergei Bernstein en 1912. Su objetivo principal era dar una demostración constructiva del teorema de aproximación de Weierstrass. Ese teorema dice que cualquier función continua definida en un intervalo cerrado se puede aproximar uniformemente por polinomios. Bernstein logró construir de forma explícita esos polinomios, algo que antes no se había hecho de manera tan directa y sencilla. Además de su importancia histórica y teórica, estos polinomios se convirtieron en la base matemática de las curvas de Bézier, que son herramientas esenciales en diseño asistido por computadora, gráficos vectoriales, tipografía digital, animación y muchas otras áreas. La idea central es ofrecer un método explícito y constructivo para aproximar funciones continuas mediante polinomios. La definición formal es la siguiente. Para un entero n mayor o igual que cero, un índice k que va desde 0 hasta n, el polinomio base de Bernstein de grado n, subíndice k, se define como el coeficiente binomial n sobre k multiplicado por x elevado a la k, multiplicado por 1 menos x elevado a la n menos k, donde x está entre 0 y 1. Aquí el coeficiente binomial es el número n factorial dividido entre k factores por n menos k factorial. Como pueden ver, es un polinomio de grado exactamente n cuando k está entre 1 y n menos 1 y de grado menor en los extremos 0 y 1. Pasaremos directamente a la visualización de la base para n igual a 3. Aquí mostramos la gráfica de los cuatro polinomios a la base cúbica, es decir, cuando n es 3. Observen que el polinomio b, 0, 3 de x, que es 1 menos x al cubo, es decreciente y vale 1 en x igual a 0. En cambio, b, 3 de x, que es x al cubo, es creciente y vale 1 en x igual a 1. Los polinomios intermedios b1, 3 y 2, 3, bueno, b2, 3, tienen forma de campana y alcanzan su máximo en x igual a 1/3 y x igual a 2/3 respectivamente. Esta simetría y suavidad es una de las razones por las que resultan tan útiles para modelar curvas, perdón. Ahora iremos a las propiedades básicas. Estas son fundamentales y cumplen la base de Bernstein para cualquier grado n. Como primera propiedad tenemos la no negatividad. Cada polinomio bkn de x es mayor o igual que 0 para todo x entre 0 y 1. Además, es estrictamente positivo en el interior del intervalo, es decir, entre 0 y 1 sin incluir los extremos. Como segunda propiedad, tenemos la partición de la unidad. La suma de todos los polinomios desde k igual a 0 hasta n es exactamente igual a 1. Esto se sigue directamente del polinomio de Newton, x más 1 menos x elevado a la n es igual a 1. Y como tercera propiedad tenemos la simetría. Bkn de k es igual a bn menos k, n de 1 menos x. Es decir, si reflejamos el intervalo, los polinomios intercambian. La participación de la unidad es especialmente importante porque convierte cualquier combinación lineal de estos polinomios en un promedio ponderado.
lo que más adelante nos llevará a la propiedad de envolvente convexa. Muy bien. Y continuando con lo que dice nuestro compañero, la siguiente parte me la diré yo, que es valores en los extremos y derivadas. Vamos a ver ahora qué sucede exactamente en los extremos del intervalo 0, 1. En la columna izquierda analizamos x igual a 0. En este caso, b0 n igual a 0 nos va a dar una n sobre k o n sobre 0 en este caso, que es lo que vale k, que nos va a dar el valor de 1. Y para cualquier valor de k mayor o igual a 1, aparece un factor de x a la k que puede interpretarse como 0 a la k y por eso nos da la k, el 0 por el valor de la k. Y ahora, las derivadas. La derivada de b0n de x, evaluando en x0, vamos a obtener que va a valer menos n, ya que al momento de sustituir el valor de x igual a 0, únicamente nos va a quedar el menos n. Y para b'1 n igual a de 0 igual a n, nos va a dar ese valor, justamente, n. Y para k mayor o igual a 2, el factor de x a la k hace que nuestra derivada también se anule en x igual a 0. Y así en el polinomio que ya está derivado de b de kn en 0, igual va a ser 0. Y en nuestra parte derecha que podemos ver el valor de 1 de una manera análoga, igual nos va a dar el 1 y el 0. En el 0 en el caso de que k sea menor a n. Y nuestra derivada del punto nn en 1 nos va a dar nuestra n en este caso. Y la derivada de b n-1 n de x nos va a dar el menos n. La derivada de kn1 nos va a dar 0, que únicamente va a ser para k menor o igual a n-2, y nuestra derivada nos va a dar un x igual a 1 y por eso se anula y por eso nos queda un 0. Y estos resultados nos dicen que los extremos solo convergen a los polinomios de los bordes y sus derivadas nos dirán directamente tangentes en las curvas de Bézier. Y es algo que nos garantiza un comportamiento suave y predecible en los bordes y es muy esencial para el diseño de curvas. Ahora, nuestro siguiente punto, que es la interpolación en los extremos y en tangentes. En este caso, gracias a las propiedades de los polinomios de Bernstein que acabamos de repasar, podemos deducir que el comportamiento de la curva es en los extremos. Y en los puntos extremos que tenemos en este caso son P0 y P1, los denotamos así, pues podemos ver que en este caso el P0 nos va a ser representado por P0 por 1, desde K igual a 1 hasta N, que es una suma por evaluado en PK por 0, únicamente nos va a dar el P0. Y análogamente para P1 nos va a dar únicamente un Pn. Es decir, la curva pasa exactamente por el primer y último punto de control, muy útil en el diseño porque el usuario coloca los extremos directamente. Ahora, pasando a otra cosa, que son los vectores tangentes, derivamos Pt y evaluamos en los extremos, usando las derivadas que ya tenemos hechas. Y en este caso únicamente en la derivada del P0 va a ser n por P1 menos P0. La derivada de nuestro punto en 1 nos va a dar n por Pn menos Pn menos 1. Y en este caso, el vector tangente en el inicio es un múltiplo de P1 menos P0, y es decir que la dirección de salida es la del segmento que une los dos primeros puntos de control. Lo mismo en el extremo final para nuestro Pn menos Pn menos 1. Esta propiedad nos permite empalmar curvas con una continuidad en las tangentes y es muy usado en el diseño de formas suaves, como ya había dicho antes. Y ahora, pasando con la propiedad de la envolvente convexa. Recordemos que los polinomios b, k, n de t cumplen propiedades fundamentales, que son no negatividad para b, k, n de t mayor o igual a 0, para t dentro de 0 y 1, y partición de la unidad, que es la suma de k0 hasta n de b, k, n de t igual a 1.
Y podemos describir a la curva como una suma desde 0 hasta n de lambda de k de p de k. En este caso, donde los pesos lambda k, bk, nt son no negativos y suman 1. Y en geometría, una combinación de puntos con coeficientes no negativos que suman 1 se llama combinación convexa. Una combinación convexa de un conjunto de puntos siempre está dentro de la envolvente convexa de esos puntos, que es el menor polígono convexo que los contiene. Y aquí lo podemos observar por los puntos de P0 hasta P3 y que forman un cuadrilátero. La curva de Bézier en este caso, que es la azul, siempre se mantiene dentro de este cuadrilátero, el que está sombreado. Y es una consecuencia práctica. Esta propiedad garantiza que la curva nunca se aleja más allá del polígono de control, lo que facilita el recorte, las pruebas de colisión y los trazados en pantalla. Entonces, siguiendo, lo siguiente es el control local. Otra propiedad muy importante para el diseño interactivo es el control local. Supongamos que tenemos una curva medida de puntos P0 a Pn y decidimos mover solamente el punto Pi a una nueva posición Pi'. La nueva curva, que será de la delta P, va a ser Pi menos Pi', B de I, N de T. Y analizamos cómo varía este cambio a lo largo del parámetro T. La función BI de N de T alcanza su punto máximo justamente en T igual a un I entre N. Decae nuevamente a medida que nos alejamos de ese valor, llegando a cero en los extremos T0 y T igual a 1. Por lo tanto, la modificación tiene un efecto local. Es más intensa cerca del punto donde el parámetro corresponde al índice I y se desvanece sin alterar el resto de la curva. Esto permite al diseñador retocar una parte muy importante sin afectar a las demás, lo que la hace un proceso muy intuitivo. Y ahora, para poder ver el polinomio de Bernstein para una función, dejemos el ámbito geométrico y entremos al análisis matemático. Dada una función f de 0 a 1 a r continua, Bernstein definió como su enésimo polinomio de Bernstein como la suma de k igual a 0 hasta n de f de k entre n por la combinatoria de n de k, x a la k, 1 menos x, n menos k. Y aquí podemos notar dos cosas importantes. Uno, los coeficientes del polinomio dependen únicamente de valores de f en los puntos x espaciados 0, 1 entre n, 2 entre n y 1, hasta 1. No se necesita calcular ninguna derivada ni ninguna integral hasta evaluar la función en un n más 1. Y esto hace que nuestro polinomio de Bernstein sea un método constructivo y muy directo para aproximar f. Y ahora, pasando a algo más importante, el teorema de aproximación de Bernstein. Y el teorema dice lo siguiente: sea f de 0 a 1 a r continua, para cada epsilon mayor a 0, existe un número natural n epsilon tal que si n mayor o igual a n epsilon, entonces para todo x contenido de 0 a 1 se cumple que el valor absoluto de f de x menos bn de f de x menor a epsilon para todo x de 0 a 1. Y es decir, que la sucesión de intervalos de polinomios de Bernstein converge uniformemente a f en el intervalo 0 a 1. Y este teorema no solo prueba que los polinomios son densos en las funciones continuas, el célebre teorema de Weierstrass, sino que también nos da una receta explícita para construirlos. Mm. Bueno, y para demostrar este teorema, vamos a hacer el uso de notación y de dos lemas. ¿Cuál va a ser la notación que vamos a ocupar? Pues vamos a escribir una base P subíndices nk, valuada en x, como la combinatoria de n en k por x a la k por 1 menos x a la n menos k. ¿Y cuáles van a ser los dos lemas a usar? Pues vamos a tener lo que es la partición de la unidad. ¿Cuál va a ser esta partición? Pues es la suma de esta base P sub nk evaluada en x, que va a ser igual a 1. Y nuestro segundo lema va a ser el de la esperanza y la varianza, que quiere decir que vamos a tomar la suma desde k igual a 0 de n de las mismas
bases de P sub n de K, pero ahora multiplicada por K entre n. Y esto va a llegar a que lleguemos a una igualdad al valor de X. De misma forma vamos a tener esta suma, pero ahora incluiremos lo que es un cuadrado de una diferencia. En este caso la diferencia es de K entre n menos X. A la vez se multiplica por nuestra base PNK y vamos a llegar a una igualdad que nos va a ser más útil más adelante. ¿Qué igualdad es esta? Pues esta es X por 1 - X sobre n. Esta segunda igualdad es clave porque acota qué tan lejos pueden estar los puntos K sobre n de X. Pues bien, detallando un poco más los pasos, vamos a fijar lo que es una epsilon estrictamente mayor a cero. Por la continuidad uniforme de f en el intervalo cerrado 0, 1, existe una delta mayor a cero, tal que si el valor absoluto de la diferencia de x y y es menor a delta, entonces el valor absoluto de la diferencia evaluado en las funciones respectivas de x y y van a ser menores a epsilon. Vamos a definir lo que es una m como el máximo entre la función fx en valor absoluto, pero en el intervalo 0, 1. Esto es finito por compacidad. Bien, vamos a expresar esta diferencia usando la partición de la unidad que ya propusimos en nuestros lemas y vamos a dividir los índices en dos conjuntos. ¿Cuáles son estos dos conjuntos? Va a ser A y B. A va a estar definido por una K que va a seguir desde 0 hasta N, que estará definida ¿por qué? Por la diferencia en valor absoluto de K entre N menos X, y esta va a ser menor estrictamente a delta. Y nuestro conjunto B va a ser igual, una K que pertenece desde 0 hasta N, pero ahora la clave aquí es que su diferencia en valor absoluto de K entre n menos x va a ser mayor o igual a delta. Aquí lo que pasa, y podemos recalcar, es que en A la diferencia de f es menor que epsilon, así que esa parte va a sumar a lo más epsilon. Y en B vamos a acotar las diferencias por 2m y la suma de nuestra base PNK. ¿Qué vamos a llegar? Pues que para acotar esta última, notamos que en B se va a cumplir. ¿Qué es esto clave? Pues es que uno es menor o igual a un cuadrado, a un cociente entre cuadrados. ¿Cuáles son estos? Pues es K entre n menos x y delta. Estos dos son al cuadrado. Justamente usando el lema 2, donde la suma de total de nuestra base PNK en B va a ser menor o igual a lo que es uno entre delta cuadrado. Vamos a multiplicarlo por nuestra igualdad clave en el lema 2, que es x por 1 - X, todo esto sobre n, y esto a qué va a llegar a ser menor o igual a 1/4 por n por delta al cuadrado. ¿Y esto a qué nos conlleva? Pues es que x por 1 - X va a ser menor o igual a un cuarto. ¿En qué? En el intervalo 0, 1 cerrado. Juntando pues todas estas conjeturas, vamos a llegar a que la diferencia entre nuestra función en x menos nuestro polinomio de Bernstein, valuado en f de x, va a ser menor o igual a epsilon más nuestra m sobre 2n por delta al cuadrado. Si elegimos una n tal que vaya a ser mayor estrictamente a este último indicador de m entre 2 epsilon por delta al cuadrado, vamos a llegar que este también es menor a epsilon y por tanto nuestra función, nuestra diferencia en valor absoluto de f de x menos nuestro polinomio de Bernstein va a ser menor a 2 epsilon para todo x en nuestro intervalo 0, 1 cerrado. Pero si hacemos este segundo sumando, vamos a llegar a que se hace menor que epsilon y el error total también va a ser menor que 2 por epsilon. Como nuestra misma epsilon es arbitraria, vamos a demostrar lo que es el teorema, por lo que la convergencia es uniforme. Esta demostración es completamente elemental, pues solo requiere continuidad uniforme
y la varianza binomial. Bien, ahora vamos a pasar de lo que es del teorema de Bernstein al de Weierstrass. Algo que recordar es que para el teorema de Weierstrass afirma que cualquier función continua en un intervalo cerrado a, b puede ser aproximada uniformemente por polinomios. Originalmente se demostró de forma no constructiva. Así que en este momento vamos a ver lo que es el teorema de Bernstein. Implica que para el de Weierstrass se usa lo que es un cambio de variable. ¿Cuál es este cambio de variable? Pues dada una función f continua en un intervalo cerrado a, b, definimos una f mayúscula evaluada en t que va a ser igual a qué? A una f minúscula que va a ser evaluada en qué? En a más b menos a y esta diferencia por t. Nuestra t va a estar en el intervalo cerrado 0, 1. F va a ser continua pues en este mismo intervalo. Por el teorema de Bernstein que enunciamos anteriormente y su demostración, existe un polinomio de Bernstein que aproxima uniformemente a nuestra función f mayúscula con un error menor que epsilon. Para volver a la variable original, vamos a tomar lo que es una variable t igual a x menos a sobre b menos a, que va a estar en el mismo intervalo cerrado 0, 1. Vamos a definir una nueva base que va a ser igual a nuestro polinomio de Bernstein, en este caso valuado en nuestra función mayúscula f. Y recordando cuál era la igualdad de nuestro polinomio de Bernstein, simplemente vamos a tomar que este es igual a la suma desde k igual a 0 hasta n de nuestra función f mayúscula valuada en k entre n por la combinatoria de n en k por t a la k por 1 menos t a la n menos k. Como t es una función afín de x, pues nuestro polinomio de Bernstein, y en este caso nuestra base p de x, es un polinomio en x. Así se obtiene el polinomio buscado que aproxima a f en a, b. Y pues tomando que para cada x que existe en el intervalo cerrado, vamos a tomar la diferencia en valor absoluto de nuestra función f minúscula x menos nuestra base p de x, que va a ser igual a qué? Sustituyendo, pues tenemos a nuestra f valuada en a más b menos a por t menos nuestro polinomio de Bernstein, va a ser igual a qué? A la diferencia de nuestra función f mayúscula valuada en t menos el polinomio de Bernstein valuada en esta misma f mayúscula, va a ser menor que nuestro error epsilon. Por tanto, nuestro polinomio base p es el polinomio buscado. Así el teorema de Bernstein implica al teorema de Weierstrass en toda su generalidad. Y bien, entendiendo ya lo que es el teorema de Bernstein y el de Weierstrass y cómo podemos trasladarnos a uno al otro, podemos concluir algunas aplicaciones que tienen ambos. En este caso, podemos decir que en el diseño gráfico y en la animación, pues tenemos sobre todo lo que son las curvas de Bézier, que son la base de fuentes de TrueType y PostScript, por ejemplo, como son las curvas de las letras, gráficos SVG, herramientas de ilustración vectorial, como lo es Adobe Illustrator, Inkscape, entre otros. También tenemos lo que es el CAD y el CAM, que es un diseño para carrocerías, automotrices, alas de aviones, cascos de barcos y moldes industriales, que se utilizan en superficies de Bézier para modelar formas suaves y aerodinámicas. También tenemos lo que es el procesamiento de imágenes, deformaciones suaves y lo que es el famoso morphing entre imágenes que se basan en las mismas curvas de Bézier. Y como no, pues tenemos el enfoque matemático. Además de la demostración constructiva de Weierstrass, estas también cumplen en la empleación de la interpolación que preserva la forma, como por ejemplo, sin ningún tipo de oscilación indeseada. Y en teoría, para las aproximaciones y métodos numéricos. Para cerrar esta exposición, vamos a mostrarles una implementación bastante práctica en Python, la cual nos permite visualizar de forma clara y aproximada cualquier función continua usando estos polinomios. El código calcula lo que llamamos beta sub n de f de x de t,
que es exactamente la esperanza matemática de f evaluada en k sobre n, donde k sigue una distribución binomial con parámetros n y t. El programa en sí está dividido en tres partes principalmente. Lo primero, o nuestra primera parte, son la definición de nuestras dos funciones auxiliares, una que calcule cada polinomio básico de Bernstein y la otra que sume todos los términos para obtener la aproximación completa, beta n de f de t. Después definimos la función que queremos aproximar. En este ejemplo usamos la función seno de pi por t, pero pues la podemos cambiar por cualquier función continua. Finalmente, el código genera una gráfica comparativa mostrando la función original junto con las aproximaciones para diferentes valores de n. Y al final mostramos una tabla con el error máximo entre la función original y cada aproximación. Para ejecutarlo, pues es bastante sencillo. Aquí usamos Colab. También lo pueden replicar si gustan el código. Y pues podemos observar en la gráfica que la curva negra, pero esa es nuestra función original, la de hasta arriba. Y las curvas punteadas son las aproximaciones obtenidas con los polinomios para cada valor de n. Vemos claramente que conforme n aumenta, la aproximación se acerca cada vez más a la función real. Esto es precisamente la convergencia uniforme y garantiza el teorema de Weierstrass. Además, tenemos la tabla de errores y en esta podemos ver cómo el error máximo disminuye de manera sistemática. Por ejemplo, con n igual a 64, el error ya es muy, muy, muy pequeño. En resumen, este programa nos permite visualizar de forma directa la convergencia uniforme, experimentar con cualquier función continua y entender la conexión profunda que existe entre los procesos estocásticos, la estadística y la aproximación polinomial. Con esto pues podemos dar por terminada la demostración práctica y muchas gracias por su atención.